Bueno, ok, chicos, esta es la primera asesoría transmitida en YouTube sobre la mitosis y la meiosis. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que es la mitosis, después vamos a ver los pasos de la meiosis y por último vamos a hacer un examen en tiempo real. Les voy a compartir mi pantalla para añadirnos a la pizarra electrónica. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, ¿Sí se puede ver la pantalla? Ok. Bueno, estas diapositivas, en la primera tenemos el ciclo celular. Para los que no estuvieron la clase pasada, las etapas de la división celular, que son la mitosis y todas esas demás etapas, no quiero que las aprendan por separado, ¿sí? Que tengan esa errónea visión de ver cada etapa o cada fase como un suceso aislado con subprocesos que solamente pasan en esta parte, porque no es así. Si tú rastreas el proceso de la cromátida, puedes ver que va en diferentes pasos, ocurriendo de diferentes maneras, y lo que hacemos en dividir o separar las fases es solamente para poder aprenderlo mejor, ¿sí? Tenerlo como dividido en etapas para recordar qué es lo que sucede en esa transición. Por eso les pido que mejor lo tengan en mente como un procedimiento continuo. El día de ayer vimos lo que pasaba en la interfase. En la interfase la podemos dividir en tres fases, que es la fase G, la fase S y la fase G2, ¿sí? G1 y G2. Permítame un poquito. Vamos a rayar. Como les decía, en la fase G1, que es la que tenemos aquí, en la G1, las células hijas que surgieron de la mitosis se dedicaron a aumentar la cantidad de sus organelos, porque va a volver a dividirse, ¿sí? Para poder dividirse, tenemos que duplicar la cantidad de organelos que tiene nuestra célula. Esta célula que se produce de las hijas. Esto es lo que sucede en la fase G1. Después tenemos la fase más importante de la interfase, que es la fase S. En esta fase se da la duplicación del ADN o del DNA, ¿sí? Donde asociamos proteínas para llevar a cabo este proceso. Y antes de que termine la fase S, empezamos una pequeña condensación del material genético, ¿sí? Porque en la clase anterior me decía su compañero Yael que tenemos un superenrollamiento, sí, pero eso pasa hasta el momento en el que se da la mitosis. El contenido genético se empieza a condensar y a enrollar todo ese proceso desde la fase S, la fase G2 y en la mitosis, en las primeras etapas de la mitosis. Lo importante, lo que cabe resaltar de la fase S, es que tenemos la duplicación del ADN en esta parte de aquí, en la fase S. Por último, en la fase G2, tenemos ya una condensación mayor, pero no todavía como las imágenes que ven ustedes de los microscopios que tenemos de los cromosomas. No, todavía no pasa esto. En la fase G2 tenemos las cromátidas apenas empezándose a formar. Donde de la fase S a la fase G2 se le añaden proteínas estructurales a este material genético para poder condensarse, que es las proteínas como las histonas, la histona H1, ¿sí? Todo eso se lleva a cabo en la fase G2. Se empiezan a montar todas las estructuras necesarias para formarse los cromosomas, que ya comenzaron a condensarse. Eso fue lo que vimos en la clase del día de ayer. Ahora vamos a hablar sobre la meiosis. Antes de hablar sobre la meiosis, vamos a recordar un poco sobre la mitosis. ¿Se acuerdan de la palabra o de la frase clave para poder memorizar la mitosis? Chicos, Misa, ¿mande? la frase que usamos para memorizar las etapas de la mitosis. Mm, ah,
que era una técnica de memorización. Formamos Sí, una frase, una palabra. sí. ¿O recuerdan las fases? De la mitosis eran 4, ¿no? Pero, sí, ¿no? Normalmente son 4, lo que ven en... Pero una se divide en 2. Pero una se divide en 2, que es la profase, ¿sí? Sí. Pues tenemos 5. Y usamos una mnemotecnia o un método para poder memorizar estas 4 fases, por así decirlo, que se convierten en 5, que es promete, Ana, tejer. ¿Te lo Ah, recuerdas, Lisa? sí. ¿Y qué significa promete, Ana, tejer? Mm, ay, se me olvidó. Promete de profase, Profase, Ana de anafase anafase, y luego, tejer. y luego teje de telofase. Así es, bien dicho. Promete, Ana, tejer. Profase, metafase, anafase y telofase. La que se puede llegar a dividir en 2 etapas, que lo van a hacer en su examen de Olimpiadas, es la profase. La tenemos como 2 etapas, que podría ser la profase tardía y la profase temprana, ¿sí? Por el simple nombre, es fácil saber que la profase temprana inicia antes y la profase tardía después. Pero vamos a ver esto en la meiosis, porque la meiosis es como hacer una mitosis 2 veces, por así decirlo. Ocurren cosas diferentes. En la primera fase de la meiosis es la profase, pero esta profase como que es la más importante de las 4 etapas, porque se divide en muchas otras. La primera etapa se llama la etapa lepopteno, ¿sí? Los cromosomas largos son largos como filamentos, los tenemos aquí. Se empezaron a enrollar mucho, pero todavía no terminan de superenrollarse como cromosomas como tal. Cada cromosoma está constituido por 2 cromátidas, pero aún no se diferencia muy bien la división de una y otra. La siguiente fase se le llama la fase cigoteno, ¿sí? En esta fase, los cromosomas homólogos o idénticos unos a otros comienzan a juntarse o a parearse. Como se ve aquí en la imagen, los centrómeros son estos que están aquí, van a comenzar a migrar a una parte del polo, ¿sí? A polos opuestos. Y cuando los pares de cromosomas homólogos empiezan a sobreponerse unos sobre otros, le llamamos sinapsis, unión de cada cromosoma. La tercera fase es la fase paquiteno. La paquiteno es la más importante de todas las fases de la profase, ¿sí? Porque en esa se produce un entrecruzamiento, o en el examen es común verlo como crossing over, ¿sí? Lo voy a escribir, escribo medio, bueno, voy a escribir con texto. Crossing over o entrecruzamiento. Aquí lo tenemos. En esta fase, que es muy importante, se produce el crossing over. Donde tenemos que tenemos un cromosoma de papá y mamá, se juntan e intercambian pequeños segmentos para formar nuevos cromosomas. Y ahí la gran diferencia entre la mitosis. En la mitosis se divide el material genético por igual y se reparte por igual. Y en la meiosis no, en la meiosis tenemos variaciones o creaciones de nuevos cromosomas, como explica en la siguiente imagen, ¿sí? Tenemos cromosomas homólogos, ¿sí? Cromosoma de cada miembro de cada pareja, papá, mamá. Producimos un entrecruzamiento al cual le llamamos quiasmas. Esta unión o crossing over que se da aquí se le llama quiasma, para después formar
cromátidas o cromatides recombinadas, ¿sí? Nuevos cromosomas. Cromosoma es toda esta parte de aquí completa, ¿sí? Y cromátide sería solamente una parte de acá, ¿sí? Podrían verlo como 2 manos, 2 pies, es el cromosoma, y la cromátide sería una pierna y una mano, ¿sí? Que no se confundan con esto. Cromosoma, todo el cromosoma completo. Cromátide solamente va a ser esta parte de aquí, una mano y una patita, ¿sí? Los centrómeros van a estar colocados en esta parte, 2 por cada cromosoma, lo voy a dibujar. Aquí tenemos un centrómero, otro centrómero, ¿sí? Pues quedamos que la fase más importante de la profase sería la fase del paquiteno, porque aquí se realiza el crossing over y generamos cromosomas nuevos, que es muy seguro que va a venir en su examen como pregunta. La he visto en cada año. Después del paquiteno tenemos la fase de diploteno. En esta fase comienzan a separarse, ¿sí? En la anterior ya se habían combinado, se acercaron, se combinaron, hicieron un crossing over, un entrecruzamiento, y después se separan, ¿sí? Como aquí, se juntaron por el quiasma y después empiezan a separarse, pero aún no se separan totalmente, o como esta imagen de aquí. Entonces, la etapa de diploteno sería esta segunda, ¿sí? Comienzan a separarse, pero siguen unidos. ¿Por qué? Por sus quiasmas, porque están haciendo el intercambio de información uno con otro para formar nuevos pares, y en esa fase siguen unidos por sus quiasmas. La siguiente etapa es la diacinesis, que es la final, ¿sí? Los cromosomas siguen condensados, se produce una desaparición ahora sí del núcleo. Ese es el núcleo, se ve como segmentado en esta parte. Se produce la desaparición del núcleo. Muy similar a la mitosis, ya ves que la mitosis, la profase, hasta el momento estamos hablando de solamente la profase. Tanto en mitosis como meiosis, al final de la profase, lo que ocurre es que se desvanece o desaparece el núcleo celular. Ya no se identifica el núcleo celular. ¿En qué etapa? En la profase. Exactamente a final de la profase. Si estamos en mitosis, es la profase tardía, que es lo final. Y estamos en meiosis, es la diacinesis. Con estos pasos terminamos la profase, que es lo más importante de la meiosis, que sería profase 1. Hagan de cuenta que vamos a repetir estas cuatro etapas 2 veces. Las primeras 4 son las más complicadas. Y claro que la profase es la que más información contiene. Después sigue la metafase 1, donde igual que la mitosis, los cromosomas se van a una línea ecuatorial. La voy a dibujar con este color. Se van en una línea ecuatorial. Los centriolos o centrómeros ya están en cada extremo de la célula para después llegar a enlazar los cromosomas. Sí, aquí dice punto 2. Mientras tanto, los múltiples estructuras tubulares viajaron a los polos de la célula que me van a ayudar a separar los cromosomas. Eso en la metafase 1. Se van acercando todos hacia una línea ecuatorial. Después sigue la anafase. Déjala algo más grande esta imagen. En la anafase se separan y se jalan los cromosomas. He aquí la gran diferencia entre la mitosis y la meiosis. Que en esta fase, anterior a la metafase, donde sacamos nuestras estructuras tubulares, lo voy a representar con un color negro. En la meiosis vamos a tomar con los centrómeros de cada cromosoma, ¿sí? En la línea ecuatorial están unidos en pares de cromosomas unidos y
con nuestros centriolos y nuestras estructuras tubulares vamos a tomar un cromosoma de cada uno. Y en la mitosis lo que pasa es de tener un cromosoma, tomamos solamente una parte de cada extremo para que al momento de jalar separemos este cromosoma en dos y repartamos información igual de cada lado, ¿sí? Esta información, que sería un 100%, se va a jalar 50% para acá y 50% para acá de manera igual. Y en la metafase 1 de la meiosis, como tenemos dos cromosomas, ¿sí? La información multiplicada por 2, lo que vamos a hacer es tomar todo el cromosoma. ¿Sí? Yo me llevo un cromosoma para acá y yo me llevo otro cromosoma para acá. En la anafase se jalan los cromosomas y se separan en cada extremo. Y por último tenemos la telofase, ¿sí? Se desprenden los microtúbulos, reaparece el núcleo vuelve a aparecer, se había desaparecido en la profase tardía o la última etapa de la profase, se separan las células con la citocinesis, se descondensan un poco los cromosomas y ahora tenemos dos células, pero esas células son haploides con una doble cromátida, ¿sí? Tenemos un cromosoma con una cromátida de este lado y otra cromátida de este lado. Por eso vamos a hacer otro juego de 4 etapas, donde vamos a separar esta cromátida. Vamos a hacer lo mismo. Los centrómeros de cada lado, de estar en un lugar, se van a separar a cada polo. Van a intentar jalar una parte de este cromosoma, se van a llevar una cromátida de un lado y otra cromátida del otro lado. ¿Sí? Entonces en la meiosis volvemos a repetir todo el ciclo: profase, metafase, anafase y telofase, pero ahora solamente para dividir la información de cada lado, porque ya la teníamos duplicada. Pues la podemos dividir, la meiosis, en 2 etapas, donde tenemos los genes del padre y la madre, se recombinan. Voy a ponerle esta parte. Genes de padre y madre van a llegar a recombinarse, hacen un crossing over, intercambian información y se generan nuevos cromosomas, porque cada uno intercambió su información. ¿Sí? Para después usar los microtúbulos para separar un cromosoma para un lado y otro cromosoma para otro lado. Esas son las primeras 4 etapas. En la profase, metafase, anafase y telofase número 2, que son las siguientes 4 etapas, consisten en que este cromosoma nuevo, generado de los padres, les digo que es nuevo porque se realizó un crossing over, un entrecruzamiento o un apareamiento que me creó nuevos genes, pero en las primeras 4 etapas tengo esa información duplicada. Por eso necesito hacer una especie de mitosis como tal para poder separar esos cromosomas en 2 cromátidas de cada lado y dividirlas, ¿sí? Mitosis, desde una sola célula la dividimos en 2. Y meiosis, una célula se divide en 4. ¿Sí? Originalmente tenemos una y se divide en 4. ¿Alguna pregunta sobre esas 4 etapas, chicos? Nisa, Arely. No, creo que no. ¿No? En sí podríamos decir que la meiosis son 8 etapas, donde las podemos segmentar en 2 grupos, ¿sí? Meiosis 1, meiosis 2, cada una con sus etapas. Recuerden la frase: promete Ana tejer. La meiosis 1 es la más importante, sobre todo la profase 1, porque se divide en un montón de etapas, donde la etapa más importante, déjenles muestro, es la paquiteno.
Recuerden bien este nombre, no sé, se pueden imaginar a Paquita, Paquita del barrio, algo así, no sé. Paquiteno, la más importante de la Profase 1. ¿Por qué? Porque se da un crossing over. 100% seguro que en tu examen de Olimpiada viene esto. Ahora, para ver que realmente se les quedó, vamos a jugar Kahoot. Tomen sus celulares, diríjanse a kahoot.com y van a usar este código de acceso 5087-208. Ya se conectó Nisa, Paola y Areli. Vamos a comenzar. ¿Están listos? La mitosis. Primera pregunta. ¿En qué fase se encuentra la siguiente imagen? ¿Sí? Desapareció el núcleo. En esta fase o en esta imagen desapareció el núcleo. Tenemos los centriolos en cada extremo y se están profase tardía. Así es, correcto. Ahora, Nisa, ¿qué pasó? Es que no me pude conectar rápido, se apagó el celular, pero ya. Ok. Paola. ¿Qué pusiste tú, Paola? Bueno, Paola no puede hablar por ahorita. La Puse siguiente la etapa. misma que Areli, creo. Ok. ¿En cuál fase se produce la replicación? ¿En cuál de las fases del ciclo celular se produce la replicación? Sí, tenemos que una persona, cuando esto es la fase G1, no, en la G1 se replican los organelos, ¿sí? En la primera etapa, que es la fase G1, se reproducen los organelos. En la fase S se duplica la información genética. ¿Sí? Nisa contestó correctamente. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátides ves en la siguiente imagen? ¿Sí? Esas cromátides están en la línea ecuatorial. Los centriolos en cada extremo. Ok, tenemos una respuesta incorrecta. Es la de color rojo. 8 cromátides y 8 cromatidas. No. Son muchos cromosomas. Yo solamente di 4. ¿Sí? Areli va arrasando con varias respuestas correctas simultáneas. Paola subió. Siguiente pregunta. ¿Cuál fase es la siguiente? ¿Sí? Ya se separaron las cromátides de los cromosomas y tenemos cromosomas completos y se separaron y se están jalando los extremos. Ok, la telofase, no. No, porque ya estaríamos ahora sí en cada extremo y se estaría volviendo a formar el núcleo celular, ¿sí? Recuerden de la telofase, se vuelve a formar el núcleo celular y en esta imagen no era así. Por eso la telofase no es la respuesta correcta. Areli vuelve a arrasar. ¿En qué fase se encuentra la siguiente etapa? ¿Sí? ¿Qué fase es la que aparece en esta imagen? Ya recogimos nuestros microtúbulos porque terminamos de separar. Volvemos a estar formando el núcleo celular. ¿Sí? Se vuelve a formar un núcleo. Como que quiere volver a formarse el núcleo celular. Sí, telofase, así es. La última etapa de la mitosis. Nisa no alcanzó a contestar. Siguiente pregunta. ¿En qué fase se encuentra la siguiente etapa? ¿Sí? ¿Qué fase es esta? Aún, les voy a dar una pista, aún no inicia la mitosis, pero, a ver, vamos a ver, respuestas incorrectas, vamos a ver. La fase S, no, porque en la fase S sucede la replicación, ¿sí? Con el color azul, que es la fase
G2 tampoco, sí, estamos hablando del inicio. La respuesta correcta era la fase G1. Siguiente. Paola contestó correctamente. Siguiente imagen. ¿En qué fase se encuentra la siguiente imagen? Tenemos cromosomas en la línea ecuatorial, con los centriolos en cada extremo, con los microtúbulos tomando a cada cromosoma por su centriolo. Ya tenemos 2 respuestas correctas. Me falta alguien más de contestar. Uf. Ok, los que contestaron anafase. No, porque en la anafase ya estamos dividiendo los cromosomas en cromatidas. La profase tardía tampoco, porque no vemos ahí una separación del núcleo, ¿sí? Estamos hablando de la metafase. La metafase únicamente consiste en que los cromosomas se alinean en una línea ecuatorial. Si esto no sucede, si un cromosoma se desaparece o se fuga, la mitosis se detiene. Areli avanzó en esta etapa. Siguiente pregunta. ¿En qué fase se encuentra la siguiente imagen? Ok. Es bastante diferente a la segunda anterior. Los centriolos comienzan a separarse porque va a comenzar la mitosis. Me contestaron profase tardía. No, incorrecto. La correcta era profase temprana. Inicia la mitosis en esta etapa, ¿sí? Teníamos un núcleo bien definido. En esa imagen se veía muy clarito que el núcleo estaba definido, ¿sí? Y que los centriolos aún no se colocaban en cada extremo. Esta es la diferencia entre la profase temprana o tardía, o profase y prometafase, ¿sí? Inicio y final. Inicio, centriolos se aproximan al... comienzan a moverse y el núcleo está definido, y en la profase tardía o prometafase, este núcleo desaparece. Entonces no hay puntos para nadie. Vamos a ver quién ganó. Tercer lugar, Nisa. Una pregunta correcta de 8. Paola, 5 preguntas correctas. Y primer lugar se lo llevó Areli. 6 respuestas correctas de 8. Muy bien. ¿Qué les pareció? Chicas. Muy entretenido. Sí. Sí, ya se les quedó grabado ahora sí. Sí. Mínimo la mitosis está ya grabada en sus cerebros, ¿no? Promete Ana Tejer, profase, metafase, anafase y telofase. La profase se puede dividir en 2. Profase temprana, donde tenemos un núcleo definido, profase tardía o prometafase, donde el núcleo ya se segmentó o no se puede ver el núcleo definido. Ok, chicas, ¿comentarios? No, ninguna. Bueno, de mi parte no. ¿No? Ok, chicos, con eso terminamos el video de mitosis y meiosis. En la siguiente clase vamos a profundizar con la meiosis y algunos organelos. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.